empezar. Buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos a Lluís Codina con nosotros. Es profesor del Departamento de Comunicación de la UPF, como la dirección del máster. Y siempre es un placer tenerlo en el máster. Sus reflexiones siempre son muy equilibradas. Me parece que es la palabra correcta. Y hoy nos va a hablar sobre contenidos. ¿Cómo era el título, Luis? SEO de contenidos. Exacto. El título es un poquito más largo, pero ya lo veréis en la presentación. Y va a ser también, como siempre, un complemento de lo que estáis viendo ahora en la asignatura de SEO, desde un punto de vista muy práctico, y nos va a dar esa visión, digamos, desde, en fin, de una persona que ha estado trabajando una web con intensidad, y de esta forma pues vais a poder complementar algunos de los elementos que habéis estado viendo hasta ahora. Pues nada, Luis, cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias. Lo mismo digo sobre la satisfacción que es para mí poder participar en estas actividades. Ya he tenido ocasión de trabajar con los estudiantes en otras unidades. Ha sido realmente una experiencia muy agradable con ellos, todos muy bien preparados, muy profesionales. Y ahora esta otra dimensión, que es hacer este webinar, pues complementa muy bien la relación con nuestros estudiantes. Bueno, voy a empezar por compartir pantalla, imagino, ¿no, Cristófol? Sí. Otra cosa que también supongo que es, supongo no, es obligada que pregunte, es el tiempo que me aconsejas, hasta las 8, por ejemplo. Sí, entre 35 y 45 minutos, como veas. Pues entonces ya estaríamos en ese margen. Yo hacia las 8 doy ya por concluido mi webinar. Vale, voy a empezar por compartir pantalla, como he dicho, a ver si lo hago a la primera, que esto suele ser un clásico. Tarda uno. Vamos a ver si lo acierto. Vamos para allá. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el PowerPoint, pero lo voy a cerrar por un momento. Y no, vamos a ver. Lo que quería mostrar. Se está viendo la transparencia. Estáis viendo la transparencia mía, ¿eh? Sí, o sea, perdón, el PowerPoint. El PowerPoint. Vale. Porque yo, en cambio, no lo veo. Me veo a mí, pero bueno, supongo que eso no importa. Mientras lo veáis vosotros, lo que quería enseñar es, ya me diréis si lo estoy haciendo bien, quería enseñaros mi sitio web. ¿Sale mi sitio web en este momento? ¿Lo estáis viendo? No, ahora seguimos viendo la PowerPoint. Bueno, entonces veo que compartir pantalla en esta aplicación es diferente de lo que yo imaginaba. Bueno, pues no os mareo más y voy a pasar a mi presentación. La voy a poner en formato grande. Y ahora lo estáis viendo bien. Correcto. Sí. Vale. La idea de enseñar mi sitio web, empezar con un navegador, enseñar mi sitio web, era para que quien vea ahora o más adelante este registro, este webinar, pueda descargarse esta presentación. Si alguien está interesado, ya digo, ahora o más adelante, cuando revisen este vídeo, pues solo tiene que entrar en mi sitio web, que es Lluís con 2 L's, como Luis, pero con 2 L's. lluiscodina.com, tenéis aquí, lluiscodina.com, luego saldrá también. Y si no es la primera entrada, será una de las primeras entradas. Si alguien entra ahora, por ejemplo, es la primera de las entradas. Si entra más adelante, cuando entre más adelante, pues si he sido activo y he seguido publicando, pues no será de las primeras. Bueno, pues vamos para allá. El tema es SEO de contenidos, como se puede ver, conceptos, componentes, guía de recursos. Le he puesto el año porque esto espero poder hacerlo con cierta frecuencia, así que una manera de diferenciar las diferentes presentaciones que haré está basado en esto. Tenemos, por tanto, este objetivo para hablar de la presentación. Presentar el SEO de contenido, sus conceptos, qué componentes tiene y, de paso y en paralelo, mientras vaya
presentando conceptos, intercalaré con una cierta frecuencia, intercalaré guías de recursos. Concretamente, intercalaré sitios web que pueden ser de interés para la persona que quiera ir un poco más lejos o bastante más lejos de esta presentación. Vale, la primera diapositiva son los créditos. Esto es, por una parte, aunque no lo parezca, del SEO de contenidos. ¿Por qué hago esto? Bueno, cuando uno publica algo en Internet, nunca sabe dónde va a ir a parar, pues es aconsejable poner una página de créditos o algo equivalente. Esta es la función que tiene esta diapositiva. El resumen tiene justo la misma función, de manera que ya estamos metiéndonos en el tema. En el SEO de contenidos, pues hay que optimizar todo lo que se pueda. De manera que he puesto un resumen de la presentación, no para explicarlo ahora, que no tendría sentido, sino para, teniendo en presente que cuando subimos algo a Internet, como acabo de decir, nunca sabemos dónde va a ir a parar y nos interesa, por tanto, pues que haya una página de créditos y haya también una página de resumen, en este caso, que va a ayudar, se supone, a Google a indizar el contenido. Ahora sí que vamos a entrar en el SEO de contenidos. Voy a dedicar unas primeras diapositivas a hacer lo que yo le llamo las dimensiones estratégicas, a explicar cuáles son las dimensiones estratégicas del SEO de contenidos y lo voy a dividir en varias diapositivas. Una, el SEO de contenidos es la parte más importante del SEO on-page. Esto ya nos ayuda a situarlo. ¿Dónde está el SEO de contenidos? Pues en el SEO de contenidos, lógicamente, está en el SEO on-page. Mi propia concepción ha ido variando con el tiempo. En su momento yo lo consideraba una variación del SEO on-page y más adelante yo he ido cayendo en la cuenta, o me ha parecido entender, que el SEO de contenidos es en realidad una parte del SEO on-page, porque el SEO on-page es un poco más amplio. Por ejemplo, el SEO on-page incluye el keyword research y el SEO de contenidos lo da por supuesto. Más diferencias entre el SEO de contenidos y el SEO on-page, aparte de que esta relación de todo parte, SEO on-page sería el todo y SEO de contenidos es la parte, aunque es con diferencia la más importante. El SEO de contenidos pone el énfasis en la calidad y en adaptar los contenidos no solo al SEO, que sería la visión clásica del SEO on-page, y aquí también me interesa hacer este énfasis. El SEO de contenidos es una forma alternativa de ver el SEO on-page. Para muchos SEOs solo existe el SEO on-page. Cuando los que defendemos que existe una actividad con características propias e independientes del SEO de contenidos, es para esto, para decir, primero, es una parte del SEO on-page, esto ya lo he dicho, los profesores ya sabéis que somos muy aburridos, muy pesadotes, pero no serlo demasiado, sino que va bien pensar en el SEO de contenidos como algo con identidad propia, porque se encarga de darle calidad. Y esta calidad se refiere no solo a aspectos de posicionamiento, sino de legibilidad y de usabilidad. Esto nos lleva a la siguiente idea que es muy importante, algo que en los últimos años a mí realmente no solo me interesa mucho, puedo decir que casi me obsesiona. El SEO de contenidos debería excluir las malas prácticas. Yo lo doy por supuesto, excluye las malas prácticas. Si alguien dice que hace SEO de contenidos, nunca podría hacer Black Hat SEO. El Black Hat SEO debería estar excluido del SEO de contenidos. Eso es al menos el mensaje, uno de los mensajes muy sencillo, pero que iba a insistir en toda esta presentación. El SEO de contenidos deja fuera el Black Hat SEO. No queremos ni plagio, esta práctica horrorosa que se hace en algunas ocasiones, como es el plagio, ni el text spinning, que seguramente conocerán los espectadores, los quienes vean este vídeo, pero por si acaso, consiste en transformar, modificando el orden de los párrafos de un texto para que parezca contenido distinto y colarle a Google un contenido que es una birria como si fuera un contenido de calidad. La idea que a mí me guía cuando defiendo la necesidad de que el SEO de contenidos sea un contenido de calidad es la idea de la ecología de los contenidos. Si pensamos en la metáfora de la ecología, ¿a quién le gusta pensar en un océano lleno de plásticos? Cuando uno es poco consciente y arroja o es responsable de contaminación en el mar,
una persona inconsciente podría pensar, bueno, total, una bolsa, ¿qué más da? Pero si todos hacemos lo mismo, entonces es cuando nos encontramos con un océano en el cual hay hasta islas enteras de bolsas de plástico. El mal contenido hecho por los malos SEOs para engañar a Google es el equivalente a llenar el océano metafórico de Internet de bolsas de plástico. Por eso uso esta metáfora, para animar a todo aquel que quiera hacer SEO de contenidos a que tenga la calidad por delante de todo. Vamos a parar un momento para revisar la idea esencial. Vamos a ir más allá del Keyword Research, que es importantísimo. Vamos a ir más allá del User Intent, que es importantísimo. Y vamos a ir más allá de la optimización para la visibilidad. Un buen contenido debe ser siempre original y debe aportar siempre informaciones útiles, en lugar de ser un contenido que incrementa e intoxica el ecosistema comunicativo. Y antes de seguir, dos cosas también sobre este apartado. Original a veces se puede interpretar mal. Cuando yo digo original no quiero decir raro ni exótico, quiero decir propio, que no sea apropiado, que no consista en coger dos o tres entradas de la Wikipedia y fusionarlas y hacer un text spinning, además de plagio, para colocar contenidos cuando alguien no es capaz de producir contenidos de calidad. Es decir, original quiere decir propio. Si además es original en otro sentido, pues mejor todavía. Y útil se explica por sí solo, espero. Vamos a volver a las dimensiones estratégicas. ¿Qué más nos dice el SEO de contenidos? Que es algo muy importante porque queda bajo el control total de los responsables de un sitio. No hay excusas para no hacerlo lo mejor posible. Otra parte que nos debe interesar mucho a los que trabajamos en el SEO es que, si lo miramos bien, es la parte que menos cambia del SEO. Es la parte que podemos afianzar más nuestros conocimientos. Cualquier aprendizaje en SEO de contenidos es duradero. Evidentemente, hay que estar siempre atentos a los cambios en el ecosistema digital. No podemos dejar de monitorizar los cambios. Hay actualizaciones de los algoritmos que nos pueden afectar, pueden aparecer nuevos estándares como el estándar Schema o RG, puede haber cambios en las plataformas digitales, en las políticas, pueden aparecer nuevos formatos, etc. Otra idea que me interesa mucho resaltar. A veces, yo creo que de una manera injusta, el SEO tiene mala fama. Tiene mala fama por culpa de malos practicantes del SEO, que a veces aparece el SEO como un territorio del trucaje. Vamos a trucar, vamos a engañar, vamos a forzar a Google. Pues bueno, no solo el SEO puede ser honesto en general, es que el SEO de contenidos es todavía más el SEO más honesto que se puede hacer en un sitio web, porque representa un servicio neto e incondicional al público. ¿Por qué digo incondicional? Ya sabemos que el SEO de contenidos se hace para atraer tráfico. Por lo tanto, alguien podría decir, hombre, no es incondicional, es a cambio de algo. De acuerdo, es a cambio de algo. Pero es incondicional en el sentido de que el público no necesita hacer nada para ganarse ese contenido. Lo ofrecemos incondicionalmente. Si además nos aporta tráfico, mejor. 3. El SEO de contenidos no tiene techo de calidad. No lo hay. Ni de creatividad. La que podamos poner, la que nos permita nuestro presupuesto, nuestro tiempo, nuestras ganas de trabajar. En una cantidad enorme de creadores lo han demostrado. Es la parte del SEO que acerca más los sitios a los usuarios y esto proporciona algo que es muy necesario y muy buscado desde los últimos años, que es el engagement, el compromiso, la atracción del público. Además, es lo que permite la máxima diferencia de un sitio entre un sitio y otro. La arquitectura de la información y una serie de cosas que a lo mejor al principio de los años 2000 traían de cabeza a los diseñadores, están solucionadas, para bien y para mal. Los sitios se parecen mucho entre ellos, esta es la verdad. Ciertamente hay sitios muy originales, pero las fórmulas de arquitectura de la información, de organización de la información, están muy bien establecidas. Las características de diseño, incluso de sitios originales, se parecen entre ellas. Pero los contenidos no. Los contenidos permiten el máximo branding, permite la máxima diferenciación. Una línea más nos dice que el SEO de contenidos se puede asumir con casi cualquier presupuesto. Luego veremos que esto se puede matizar, ¿vale? Pero no sin esfuerzo. Y al final resulta que, aunque en la división clásica, por un lado tenemos el SEO de contenidos o el SEO on page y en otro el SEO off page, al final resulta que
el SEO on-page, y dentro de él el SEO de contenidos, es la mejor fuente de link building. No hay una mejor. Cualquier otra es volátil. No digamos pagar por comprar enlaces. Sería la volatilidad máxima. Dejas de pagar, dejas de tener enlaces. Aparte que te puede sancionar Google. Y, por último, estamos obligados a ser realistas. Ya he dicho que iba a matizar. No existen los almuerzos gratis. Nos avisan siempre los economistas. Es una frase muy famosa de un economista, no recuerdo ahora quién lo dijo, y hay que traerla, y significa que no esperemos milagros. El SEO de contenidos requiere planificación, requiere inversión, o en tiempo o en dinero, y seguramente en ambos, pero al menos en tiempo. No es una opción para cualquiera, lo tengo comprobadísimo, porque exige capacidad, exige esfuerzo, exige honestidad y creatividad. La conclusión a la que he llegado con los años es que el Black Hat SEO lo inventaron los que son incapaces de hacer contenido de calidad. En esta vida, cuando quieres hacer SEO, o haces un esfuerzo de honestidad y de creatividad y haces buen SEO de contenidos, o tienes que ir al Black Hat SEO. Es verdad, todo se puede matizar, Stisler, Gray, etcétera, etcétera. Pero como idea esencial, esto es lo que quería decir en este apartado. Ahora vamos a ver qué caracteriza al buen SEO de contenidos. Yo creo que tiene 5 características, no las voy a explicar con demasiado detalle para no hacerlo esto muy pesado, pero evidentemente tiene que basarse, tiene que ser de calidad, tiene que ser útil, tiene que ser original, tiene que ser rico y tiene que tener personalidad. Y lo voy a explicar un poquito cada una de ellas. La calidad normalmente ¿en qué se basa? Pues señores, no hay misterios, en horas de trabajo. Ya está, en horas de trabajo. ¿Y eso en qué se basa a su vez? En documentarse, en buscar, en investigar, en leer, en entrevistar, en preguntar, en hacer lo que haga falta, pero en documentación, en editar y en revisar. Esta es la clave de la calidad. La utilidad. Vamos a enfocar problemas reales de los usuarios y vamos a intentar aportarles informaciones útiles. La originalidad ya lo he dicho. No me refiero a que sea exótico o raro o sorprendente. Significa que sea fruto de nuestro trabajo, aunque lo basemos en curación de contenidos, que lo voy a ligar después. Otra de las ideas estratégicas que quería presentar en este webinar o en esta presentación es la relación, ya he dicho una, la idea de la calidad, de no contaminar Internet, nuestras actividades como SEOs. La segunda idea estratégica es que el SEO de contenidos tienen su mejor aliado en la curación de contenidos. La riqueza se refiere a intentar añadir gráficos, imágenes, vídeos si es posible. Y la personalidad es un resultado de las otras 4 cosas. El SEO de contenidos que se hace, como hemos dicho hasta ahora, utilizando estos sistemas de calidad, de utilidad, de originalidad, acaba teniendo una fuerte personalidad. En cambio, el mal contenido carece de alma. Es indistinguible de lo que hace un robot. Los objetivos. No nos olvidemos para qué hacemos SEO de contenidos. Hay que ser pragmáticos siempre en esta vida. Y en el SEO, pues muchas veces hay un cliente detrás que necesita resultados o trabajamos para nuestra propia empresa y nuestro gerente o nuestro jefe querrá ver resultados. Bueno, pues el objetivo es producir contenidos que busquen los usuarios. Tenemos que producir contenidos que los usuarios estén buscando, no contenidos que nadie necesite. Queremos aumentar el famoso click-through rate cuando aparezcan nuestros contenidos en las páginas de Internet. Queremos aumentar la visibilidad, entendido como el número de palabras clave que tenemos en el top 10 de la página de resultados de Google para la más amplia variedad posible de contenidos. Queremos aumentar la identificación y el compromiso con nuestro público y queremos cimentar el link building con una de las estrategias más sólidas y de más larga duración que puede hacer un sitio web cuando hace SEO. Escenarios. Tiene lugar, el SEO de contenidos tiene sentido, un sentido podríamos decir casi universal, pero vamos a mencionar algunos escenarios. Sirve para branding personal, por supuesto. ¿Cuántos grandes profesionales están usando un SEO de contenidos apoyados en su blog para tener branding, para aumentar su público, para aumentar sus oportunidades de
ser requerido, etcétera, etcétera. La influencia corporativa tanto de empresas como de ONGs, fundaciones, etcétera. Y en general, las habilidades, las competencias de un buen profesional de SEO de contenidos son cosas que requieren todas las empresas que tienen sitios intensivos en contenidos. Normalmente a mí me gusta mencionar 3 grandes grupos de empresas como ejemplos de sitios intensivos en contenidos por su propia naturaleza. Medios de comunicación, por supuesto. En los últimos años estamos asistiendo a un enorme emprendimiento en medios de comunicación. Aparecen, por suerte, por centenares las iniciativas en un solo país, como es España, de nuevos medios de comunicación. Ahí se necesita mucha capacidad, no solo de hacer buen periodismo, sino de buen SEO de contenidos. Luego hay organizaciones como museos y universidades, por mencionar 2 tópicos más, que necesitan buenos profesionales en SEO de contenidos para poner en valor esa característica que tienen estos sitios, precisamente de ser sitios intensivos en contenidos. Ahora viene la parte de guía. Os he dicho que iba a entremezclar recursos junto con las explicaciones, y esto es una primera tanda de recursos que os voy a presentar. Para SEO de contenidos, Content SEO, SEO, que dirían los ingleses, o Content SEO, voy a recomendar una serie de sitios. La recomendación de bajarse esta presentación, si la van a buscar a mi sitio web o al repositorio de la Pompeu Fabra, es porque cada una de estas capturas de pantalla tienen un enlace, de manera que quien tenga esta presentación puede hacer un enlace a esta captura e irá al sitio que estoy recomendando. Aquí tenemos Yoast. Yoast creo que no necesita presentación para cualquiera que conozca el SEO, además de que hacen uno de los mejores softwares de análisis SEO del mercado, junto con Rank Math, que después también presentaré un poquito. Tienen un blog especialmente bien cuidado. Es un ejemplo de buen SEO de contenidos. Sistrix es uno de los mejores. Una cuestión que quiero aprovechar para decir es muy buena idea, aconsejo a los SEOs, y a todos los que quieran aprender SEO, es muy buena idea seguir los blogs de las mejores empresas de análisis SEO. Yo sigo los blogs de Sistrix, que es una de las 4, forma parte de lo que a veces llamamos los 4 grandes en el mundo del SEO. Yo sigo, luego veréis que también sigo Ahref, bueno, lo veréis enseguida. Aquí tenéis un ejemplo, también es enlazable esta diapositiva para ir a lo que nos dice Sistrix sobre SEO on-page o optimización on-page, como dicen ellos. Backlinko es una de las mejores guías del mundo, es uno de los mejores SEOs del mundo, quien está detrás de esta guía. Tiene una serie de guías que le llaman siempre The Definitive Guide sobre diversos temas. No recuerdo ahora el nombre del SEO, pero es muy conocido también. Moz tiene una página excepcionalmente buena sobre SEO, y ahora voy a hablar un poquito de WordPress. Para SEO de contenidos, todo lo que voy a decir, todo lo que llevo dicho y lo que diré, los minutos que me quedan, se puede aplicar para cualquier CMS, pero quiero recordar que yo voy a referirme varias veces a WordPress por las razones que están puestas en esta diapositiva. Es el más utilizado, dispone de versiones gratuitas, etcétera. Una cuestión importante para hacer SEO de contenidos en serio. Utilizar WordPress debe su enorme popularidad al que requiere poco mantenimiento, pero es necesario tener un buen servicio técnico. O tenemos a alguien en la empresa o tenemos un hosting que nos lo garantice. Es muy importante porque WordPress es una plataforma sólida, es resistente, pero es engañosa. Llega un momento que si cae necesitamos servicio técnico y no vale la pena todo el esfuerzo que hemos hecho para luego no poder levantar nuestra plataforma o pasar días buscando una solución. Bueno, es una cuestión muy, muy anecdótica, disculpen que lo he metido por aquí, pero es algo que también me preocupa. Para SEO de contenidos he querido poner una diapositiva recordando aspectos básicos. Esta presentación está hecha pensando en estudiantes
estudiantes de SEO, personas más o menos formadas también, y personas que puedan estar pensando en el emprendimiento, en empezar una actividad en este sentido. Pues esto hay que tenerlo muy presente. Estas cuestiones nos ocupamos una sola vez de ellas en la vida, estoy exagerando, hay que revisarlas periódicamente, pero prácticamente son cosas que se hacen una sola vez en la vida, por así decirlo, y luego ya nos olvidamos, pero hay que tenerlas presentes. Por eso, la función de esta diapositiva es este tipo de cosas que al menos hemos de tener presentes. Aquí son ejemplos de ajustes técnicos, el caso de Yoast SEO. Vamos a volver a recomendar recursos. Aquí hay otro enlace distribuido por temas de SEO técnico, en este caso de Sistrix. Más recomendaciones. Esta excelente colección de libros que tiene un sitio que se llama Search Engine Journal. Es extraordinariamente de calidad y tienen una serie de libros y he elegido este. Como recuerdo que esto es enlazable. Más recursos. Tiene un diagrama para presentar los componentes del SEO de contenidos, que ahora, como vamos a ver, lo voy a dejar aquí, lo voy a pasar rápido. Y vamos ya a volver a centrarnos en el SEO de contenidos. Hemos dicho que es la parte, al menos desde mi punto de vista o desde el punto de vista de los que lo solemos trabajar, más importante del SEO on-page y no es por casualidad, porque se ocupa de la práctica totalidad del SEO on-page, no de todo, pero sí de la práctica totalidad. Si yo tuviese que hacer una lista de aspectos que competen al SEO de contenidos, pues serían los que he puesto aquí. Tenemos el tema del contenido, obviamente, el SEO de contenidos se trata de contenidos, esto es una redundancia, pero es inevitable. Aspectos de navegación semántica o de cómo hacer el enlazado interno. Muy importantes las taxonomías, tienen una importancia imposible de exagerar y a veces nos pasa desapercibido, pero es fundamental. Un buen sitio con buenos contenidos puede perder una buena parte de su eficacia si no tiene una buena taxonomía. A partir de la taxonomía tenemos aspectos de organización del sitio, lo que antes se llamaba arquitectura de la información, le podemos seguir llamando arquitectura de la información. Aspectos de metadatos, sin buenos metadatos el SEO puede tener peligro, podemos perder parte de nuestra inversión. Luego tenemos necesidad de análisis, luego tenemos que planificar y difundir. Y ahora creo que si nos queremos ajustar al tiempo que el coordinador de este webinar nos ha recomendado, pues nos quedarían unos 5 minutos, si nuestro coordinador, el doctor Cristófol Rovira, nos lo confirma. ¿Es así? ¿Hacemos unos 5 minutos más, Cristófol? No hay problema, Luis. Si quieres alargarte de 5 o 10 minutos, no hay problema. Muy bien, pues intentaré quedarme en estos 5 o 10 minutos. Vale, vamos a seguir con esta cuestión. Una cuestión muy importante, ya he avisado que mi punto de vista era WordPress. No solo WordPress utiliza la diferencia entre páginas, entradas y páginas, pero es obligado a hacer referencia a esto. Como ya he dicho que me quiero preocupar por todo tipo de públicos que puedan estar interesados en el SEO de contenidos, empiezo por hacer esta diferenciación. Es muy importante empezar, sobre todo si empezamos un proyecto, tener claro que en los CMS como WordPress y concretamente en WordPress hay que tener muy clara la diferencia entre entradas y páginas. Aquí hay una serie de diferencias para sintetizarlas, pero yo voy a ser aún más sintético. La idea esencial es la siguiente. En un SEO en un sitio web intensivo en contenidos tiene que tener muy pocas páginas, la de créditos, aviso legal, etcétera, el carrito de compras, si es el caso, y muchas entradas. Esto es así, porque son las entradas las que permiten mover los contenidos con toda su intensidad. Propiedades que deben tener los contenidos. Ahora estamos hablando de la dimensión contenidos. Recuerden que es una redundancia, pero es inevitable. El SEO de contenidos, uno de sus componentes son los contenidos y vamos a examinar aquí qué vamos a pedirle a los contenidos. Esto voy a ser muy pesado, han de ser de calidad. Eso significa que han de estar documentados, editados y revisados. No hay misterio, son horas de trabajo. No muchas, pero son horas de trabajo. Han de ser originales, ya lo he explicado, han de estar orientados a los usuarios, han de ser multimedia.
Google tiene preferencia por los contenidos largos. Esto es algo que se constata una y otra vez en los análisis. Han de estar bien estructurados. Hemos de usar los títulos, los párrafos, los subtítulos y las listas de manera lógica, no para dar formato. Han de estar semantizados con aplicación de metadatos. Esto es más recursos. Recuerden que les he dicho que voy a ir poniendo recursos y esto tiene sentido quien se baje la presentación. Uno de los recursos que me gusta poner es la idea de los puntos de dolor. A mí me fue muy bien. Cuando conocí esta teoría parecía que se me abrió una idea que era elemental, pero ahí está. Los puntos de dolor es una manera muy dramática o muy llamativa de decir lo siguiente: solucione usted problemas a sus usuarios y verá cómo ese contenido triunfa y se dispara hacia arriba. Piense en cosas como las siguientes: a mis usuarios, ¿qué les preocupa? Voy a poner un ejemplo de mi ámbito. En un momento determinado, en mi sitio web, yo publico cosas destinadas a personas que están haciendo doctorado, personas que están investigando, y pensé, bueno, ¿qué les suele preocupar a los doctorandos, a los directores de tesis, a las personas en el mundo académico? Les suele preocupar saber qué revistas hay sobre un ámbito determinado y si esa revista tiene alto impacto o no. Pues hice una entrada explicando exactamente cómo saber qué revistas hay sobre un ámbito y qué impacto tienen, y efectivamente fue una locura, una absoluta locura. Demostración, puntos de dolor. Hay más estrategias que veremos después. El aspecto de legibilidad y de optimización, vamos a seguir con eso. Han de ser legibles los contenidos, tienen que estar estructurados en párrafos cortos. Es un crimen publicar párrafos de más de 7 u 8 líneas en Internet. Es un absoluto crimen. Tienen que haber muchos subtítulos, debemos usar frases de transición, deben ser creíbles, deben ser optimizados para palabra clave, aquí hay una referencia adicional. Y después dos cosas que a mí me sorprenden y me preocupan a la vez. No puedo entender sitios intensivos en contenidos, una tipografía que no está puesta al servicio de la lectura. Es absurdo. La tipografía es algo que debe facilitar la lectura, no impedirla. Otra forma de decirlo es: el diseño no está al servicio de la función, el diseño que va contra la función no es diseño, es una birria. ¿Cómo es posible que haya sitios, en principio, destinados a difundir contenidos con una tipografía inadecuada, muy pequeña, ridículamente pequeña, o con mala diferencia de figura-fondo, y lo mismo pasa con los colores? Por tanto, dos cosas que parecen muy, muy fáciles, pero yo podría poner ejemplos, prefiero no ponerlos, de páginas de mucha calidad. Sin embargo, la tipografía está suboptimizada. Concretamente estoy pensando en una página que me voy a morder la lengua para no decirla, de una entidad del máximo prestigio cultural, y por algún motivo que se me escapa, el cuerpo de la letra es absurdamente pequeño y encima el color es gris perla sobre blanco. Bueno, pues ahí está todo dicho. Aspectos sobre la optimización de la palabra clave, dónde podemos poner palabras clave o sinónimos. Los buenos SEO me dirían ahora, atención, el tema del keyword stuffing o el relleno de keyword está desacreditado. Atención, ya Google no se basa solo en palabras clave, se basa en la semántica, en la inteligencia artificial. Bueno, la idea es la siguiente. Estos son lugares donde podemos optimizar la palabra clave o sus sinónimos o términos relacionados, y siempre procurando no superar un umbral antinatural de redacción. Jamás repetir por repetir. Pero esto es una idea de dónde pueden ir las palabras clave cuando optimizamos un sitio. Una idea que funciona muy bien es utilizar los ratios que maneja un software de mucho prestigio como Yoast SEO o Rank Maths. Este software nos advertirá si estamos sobreoptimizando, si estamos siendo exagerados en el número, en la proporción de palabras clave. En general, estos softwares nos van a permitir una proporción muy baja. Creo que el tope es un 2% o algo por el estilo. Es decir, para 100 palabras, máximo 2 veces la palabra clave. Más enlaces, en este caso de mi propio sitio web. Contenidos. El snippet. Hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Una es el principio de la doble titulación. El SEO, gracias a los
el HTML, gracias a los metadatos, nos permite poner dos tipos de títulos y estos son muy importantes. En el mundo del periodismo, y heredo del periodismo esta terminología porque es útil para cualquier campo, se dice que tenemos el título editorial, el título para las personas, está en el H1, pero tenemos también el título SEO, el título para los buscadores y para la página de resultados. Y hay que optimizar los dos. Y sobre todo nos tenemos que concentrar en optimizar el título SEO porque es el que es más exigente. Y aquí podemos poner cosas que a lo mejor en el título editorial no pondríamos. Con el título editorial tenemos que trabajar sobre todo para los lectores. Pero en el título SEO nos podemos permitir el lujo de trabajar un poquito más para el buscador. Luego tenemos la descripción y aquí tenemos dos ítems, dos consejos habituales en cuanto a máximo de palabras. Lo dejo aquí, ya pasan otras cosas. Bueno, un ejemplo de cómo un software como el de Yoast, que yo lo considero imprescindible, no digo Yoast, digo imprescindible utilizar un software de análisis SEO. No creo que sea buena idea actualmente crear contenidos, trabajar el SEO de contenidos sin utilizar un software de análisis como Yoast SEO o Rank Math o cualquier otro que tenga prestigio. Hay un tercero, recuerdo, o All-in-One SEO creo que se llama. Son los tres más importantes. Pero con estos dos yo creo que vamos bien. Yoast SEO o Rank Math. Bueno, más recursos aconsejados, los voy a pasar rápido, algunos sitios de mucho prestigio, como Neil Patel, otro de los mejores SEOs del mundo. Y por último, para hablar del snippet, recordar que también podemos optimizar el slug. Este nombre tan raro, no recuerdo ahora qué significa, no sé cómo se traduce al castellano. Seguramente lo busqué en su momento porque me gusta buscarlo, pero ahora mismo no acuerdo qué significa. Este nombre tan raro se refiere a la parte de la URL que podemos editar. Por ejemplo, si yo tengo un sitio que se llama luiscodina.com, a partir de la barra, lo que viene a partir de ahí, ese es el slug. Bueno, pues aquí también hay unos consejos que podemos ver en esta diapositiva. Cuanto más corta mejor y con guiones altos si hay varias palabras y siempre con la palabra clave. Más recursos. Y ahora vamos a la idea para contenidos. Y con esto creo que ya iremos acabando. Voy a acabar de presentar esta diapositiva y luego haré una revisión muy rápida por lo que nos queda, solo para que tengan una idea de qué es lo que nos queda. Hay, yo creo, dos grandes o varios bloques para dar ideas para contenidos. Para casi cualquier negocio o actividad siempre nos va a servir hacer tutoriales, hacer manuales, es muy parecido, pero no es exactamente lo mismo, hacer entradas con consejos prácticos y hacer guías. Después, para ciertas ramas de la actividad económica, pues si eres una universidad o eres una escuela o un museo o una ONG, un medio de comunicación, los contenidos propios, tu propia actividad te va a dar sobre qué puedes publicar esos contenidos. Más ideas para contenidos. Luego tenemos lo que se llaman generadores de ideas. Los puntos de dolor ya los he mencionado. Hay que conocer a nuestro público siempre para poder trabajar en el SEO de contenidos. Y cuando conoces a tu público, lo lógico es que tengas alguna idea, aunque sea intuitiva o no intuitiva, muy sólida, de qué es lo que le preocupa a tu público, los puntos de dolor. Los casos de estudio, siempre tenemos una posibilidad de hacer casos de estudio. Los round post se refiere a preguntar a varios expertos sobre un tema, unificar las respuestas y publicar un contenido. Eso tiene muchísimo éxito. Los how to post, cómo hacer algo. Las listas de recursos. Las entradas basadas en ventajas e inconvenientes. El benchmarking, comparando buenos contenidos, tenemos también ideas para hacer buenos contenidos. Y luego hay una cosa que a algunos nos funciona. Ya sé que no es universal, es diferente a lo que diré después. Esto no es universal, pero a alguno puede funcionar. Una manera de hacer contenidos es preguntarte, ¿sobre qué querría saber yo algo más? Pues haz una buena entrada, vas a saber más de ese tema y encima vas a publicar y vas a hacer un favor a tu público. Y luego, y ya con esto iré acabando, hay una forma universal para crear contenidos útiles y de calidad que es la curación de contenidos. Vamos a ver muy rápidamente en qué consiste. Ya creo que con esto tenemos que ir acabando. Aquí hay más recursos. Curación de contenidos, ¿qué es? Es una actividad sistemática consistente en buscar, en monitorizar, en seleccionar, en editar y publicar informaciones sobre un tema determinado para un público determinado. Es, como yo digo, un sistema universal para diseñar una política de contenidos.
Los componentes son la búsqueda, la monitorización de información, seleccionar buenas informaciones, analizarlas, tratarlas y difundirlas. Esto es algo que utilizan muchos SEOs de todo el mundo. Hacen una buena curación de contenidos, con lo cual están dando un servicio muy bueno a su público y siempre tienes una manera de crear contenidos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy fácil en estos tiempos. ¿Qué remedio toca? Pues yo podría plantearme, o si fuese el caso, mi público le fuera útil para mi público, voy a plantearme, voy a buscar los mejores sitios en España que informan sobre el coronavirus. Eso sería hacer curación de contenidos. Sería buscarlos, analizarlos, detectar cuáles son los mejores y entonces, por ejemplo, hacer una lista de los mejores sitios que hacen información sobre el coronavirus, por poner un ejemplo muy propio de los días que estamos pasando. Bueno, con esto ya voy a presentar un poquito más. Imágenes de TOC, la navegación semántica, son cuestiones que hemos de tener presente. A veces se le llama interlinking. Yo prefiero llamarle navegación semántica para diferenciarlo de ciertas prácticas muy poco vinculadas con los contenidos. Hay prácticas de interlinking que aconsejan relacionarlo todo, aunque no esté relacionado. Para mí esto no es una buena práctica. Aquí tenemos el tema de las taxonomías. Solo puedo recomendar considerarlas y aquí hay más recursos para tenerlas presente. Y bueno, organizar la información, más recursos y voy a ir cerrando con esto. Plugins, ya he mencionado varias veces los dos más importantes, Yoast SEO y Rank Math. ¿Cuál es mejor? Lunes, miércoles y viernes pienso que Yoast SEO. Y martes, sábado y jueves pienso que Rank Math. No lo sé. Tengo una cierta tendencia por Yoast SEO, pero seguramente simplemente porque hace más años que lo utilizo. Pero no estoy seguro cuál es mejor. Jetpack, muy recomendado porque nos permite eliminar un montón de plugins. Con Jetpack tenemos un montón de plugins en uno solo. No hay que olvidar los temas de seguridad. Hay que hacer análisis, aplicar metadatos. Aquí tenemos más ejemplos. Y por último, con esto ya sí que voy a acabar. ¿Cuál sería la anatomía de la entrada perfecta? Aquí la tenemos. Hay una extensión en número de palabras. Hay una estructura en párrafos cortos. Hay que usar espacios negativos, como ya dicen los diseñadores. Se refieren blancos. Hay que repartir blancos. Las páginas web tienen que tener muchos blancos, a los lados y entre medio. Hay que usar los encabezamientos de una manera lógica. Un H3 no puede salir antes de un H1. H1, H2, H3 es el orden. Hay que usar imágenes, diagramas, vídeos, subtítulos cada 300 palabras, frases de transición, listas. Y aquí tenemos otros consejos. Hay que usar enlaces internos, enlaces externos, con lo cual acreditamos que nos hemos documentado, y una distribución estratégica de sinónimos y de palabras clave y sinónimos, evitando el keyword stuffing o la sobreoptimización de palabras clave. Esto hay que evitarlo. Lo planificamos, lo difundimos y aquí tenemos unos datos empíricos. Ahora con esto sí que acabaré. He avisado, no sistemáticos, son de mi propia experiencia. Por tanto, no es sistemático. ¿Tienen transferibilidad? Yo espero que sí. ¿Se pueden transferir a casos similares? Espero que sí. Números de entradas correlaciona de forma directa con el tráfico. Para el resto de temas, a igualdad de las demás condiciones, que no explicaré para no hacerlo muy largo, pero a igualdad de las demás condiciones, he comprobado una y otra vez, una entrada al mes proporciona un rango de 10.000 visitas al mes. Varias entradas al mes, 40.000. Y varias entradas al día nos puede llevar, perdón, está mal la diapositiva, ya la corregiré. Varias entradas a la semana nos puede llevar a las 70.000. Varias entradas al día puede ser la locura, de lo que consiguen los medios de comunicación. Y bueno, con esto ya sí que voy a acabar. Aquí hay más fuentes que pueden ustedes examinar, referencias, y con esto ahora sí que ya he acabado. Voy a dejar de compartir la página y espero no haber sido demasiado pesado. Muchas gracias, Luis. Como siempre, un placer escuchar tu charla. Y pues nada, los que veáis esta presentación en diferido, pues como siempre un pequeño resumen en forma de vídeo para colgarlo en el aula y seguimos en contacto.
Muchas gracias a todos. Perfecto. Gracias a todos. Un saludo muy Adiós. fuerte. Que vaya Hasta todo bien. luego. Cuidaros mucho. Lo mismo, lo mismo. Gracias. A ver cómo salgo. Salvo a la brava. Venga, nos vemos, Carlos. Venga, hasta luego, Christopher.